Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. No seas fiador de nadie. Vamos a mirar este consejo inspirado en la Sagrada Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Este consejo que da la Sagrada Biblia es muy importante tenerlo en cuenta. Había dos tipos de fianzas. Una de ellas la encontramos desde el tiempo de Job, cuando en Job 17:3 él dice lo siguiente: dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Este era un tipo de fianza. Dios nos ha fiado, nos ha recogido, nos ha rescatado. Y también en el Antiguo Testamento, cuando José gobernaba en Egipto y vinieron sus hermanos, él dejó uno de sus hermanos allí como prenda para que ellos cumplieran y trajeran a su padre. Y recordemos allá en Génesis 43:9 y Génesis 44:33 que se dicen estas palabras cuando Judá y aún Benjamín se colocaron como fiadores de su hermano. Y dice la Escritura que dijeron, en la palabra de Dios, respondió, dice, a él, o sea, a José, y le dijo: a mí me pedirás cuenta si yo no lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Este era un tipo de fianza, pero la fianza que está hablando aquí el sabio Salomón es otra. Tiene que ver con la parte económica. Y por eso es que él se menciona en Proverbios capítulo 11 y versículo 15, que dice: con ansiedad será afligido quien salga como fiador. O sea, es una aflicción. Y en Proverbios 17:18 se afirma: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Estas fianzas lo que están indicando es: te pones a merced de otra persona. Tu patrimonio estará encadenado a otra persona. Si cumple, está bien, pero ¿cómo sabemos que sí va a cumplir? Por eso, cuando uno es fiador de otro, es como decir: tengo el suficiente dinero o cosas materiales para responder como fiador. Si no la tienes, estás encadenado. Y en segundo lugar, ¿quién va a saber si esa persona va a pagar esa fianza? Por eso dice que es sabio aquel que sigue el consejo del Señor, no ser fiador de nadie. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.